Cuentas reales o de situación financiera. Son las cuentas que representan el estado de situación financiera, llamado antes de las NIF balance general. Las cuentas reales o de situación financiera son activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué es un activo? De acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIF, un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de acontecimientos o sucesos pasados del que se espera obtener beneficios económicos futuros y su cuantía pueda valorarse con fiabilidad. Los sucesos o acontecimientos pasados pueden ser, por ejemplo, las compras, las producciones o una consignación. Para entenderlo en un lenguaje más sencillo, el activo son las propiedades de una empresa o negocio, representados en bienes materiales y derechos apreciables en dinero. ¿Qué se entiende por bienes materiales? Se entiende por bienes materiales, entre otros, el dinero en caja o en bancos, las mercancías, los muebles y los vehículos, por derechos, las cuentas por cobrar y los créditos a su favor. ¿Cuáles son las características que debe cumplir un activo? Las características que debe cumplir un activo para ser considerado como tal son: primero, que sea un recurso controlado por la empresa o que sea de su propiedad. Segundo, que sea producto como resultado de acontecimientos pasados. Y tercero, que genere beneficios o servicios. Dinámica y movimiento de las cuentas de activo. Las cuentas de activo se inician y aumentan en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. Su saldo por lo general es débito. Píldoras para recordar y nunca olvidar. Las cuentas de activos, gasto y costo se inician y aumentan en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. Su naturaleza es de saldo débito. Les invito muy cordialmente a que se suscriban a mi canal Cómo Aprender Contabilidad y algo más, y activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido subido al canal, y con el apoyo de todos ustedes seguiremos creciendo y aprendiendo.